Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Estamos analizando el libro Cisma Sangriento, hablando de los 500 años de la Reforma Protestante. Antes del corte hablábamos de dos figuras, tanto Martín Lutero y Calvino. Sin embargo, Martín Lutero tiene una aura de mito unificador para el pueblo alemán. Calvino, a pesar de su radicalidad, no tiene esa misma presencia. ¿Por qué la diferencia de las dos figuras? La diferencia es yo creo que, en primer lugar, nunca se entendieron. Se insultaron mutuamente, se excluyeron, enemigos. ¿Qué es lo que ha sucedido después con el protestantismo? El protestantismo tiene en este momento más de 30.000 confesiones, es decir, 30.000 interpretaciones distintas, 30.000 teólogos que le dieron una interpretación distinta al Evangelio. Ellos dos nunca se entendieron y sobre todo diferían en el tema de la transubstanciación, es decir, el momento en la misa en la que el sacerdote dice este es el cuerpo de Cristo y el pan, la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. En eso diferían. Diferían también con Zwinglio, que es el reformador de Zúrich. Lo que ocurre es que Calvino sí tiene una visión de Cristo. Él se inventa un Dios cristiano completamente distinto. ¿Cómo era el Dios de Calvino? El Dios de Calvino es muy sencillo. Él dice que Jesucristo no vino al mundo a salvar a toda la humanidad. Esta es la clave de su teología, sino a parte de la humanidad. ¿Y cuál es esa parte de la humanidad? Él la llama los elegidos. Los elegidos por el Todopoderoso desde la eternidad. De manera que aquellos que no han sido elegidos y que llegan a este mundo, no podrán salvarse. No importa lo que hagan, no importa aunque deseen hacerlo, con buena no pueden. conducta, el esfuerzo que hagan por salvarse, no se van a salvar. Eso a Lutero le parece que es una aberración y por eso se enfrenta. Sin embargo, Calvino tiene a una serie de personajes y de alumnos, entre ellos John Knox, que es el hombre que va a llevar el calvinismo a Escocia. Y el calvinismo además va a penetrar en Francia y va a penetrar también en el espíritu de los puritanos que emigran a Estados Unidos. De manera que el calvinismo se extiende con mucha mayor rapidez que el luteranismo. El luteranismo se queda localizado en Alemania, Dinamarca y los países nórdicos. Pero usted argumenta que el calvinismo a donde llegaba era guerra segura. Seguro. Era persecución de sobre todo católicos romanos, pero de todo aquel que no entendiera el concepto de predeterminación, de una salvación por predeterminación, 1, y 2, quien no siguiera las reglas también del calvinismo puro. Pero el calvinismo también tiene una corriente muy interesante, que es la corriente de Dios ve a los ricos y los ve bien. Dios no ve a los ricos y a los pobres y los desprecia. Leyendo el libro me sonó mucho como a la teología de la prosperidad que se predica hoy aquí en Guatemala y que es muy exitoso. Sí, en contraposición de la teología de la pobreza. Aquí tenemos un cisma, en Guatemala tenemos un cisma en la que la sociedad está dividida en protestantes y católicos casi en la misma proporción. 45 católicos, 43 protestantes. En un lado se predica la teología de la prosperidad, en el otro la teología de la pobreza, de manera que están contaminados por las ideologías seculares o laicas, ¿no? De manera que sí es verdad. La cuestión es la siguiente: ¿cómo sé yo que soy de los elegidos? ¿Qué señal hay? Sí. Para saber eso. ¿Cómo sé yo ¿Cómo explicaba de los eso elegidos Calvino? y no de los condenados? Porque Dios me ha marcado mi destino. ¿Voy a ir al infierno, me voy a condenar o voy a salvarme? ¿Cómo lo sé? La respuesta de Calvino es muy sencilla y es lo que dice Estuardo. Si te van bien las cosas en la vida, si ganas dinero, si prosperas, eres de los elegidos. Si te va mal en la vida, si eres de los pobres y de los que no tienen suerte o fortuna, lo que sea, tú no eres de los elegidos, serás condenado por la eternidad. El pensamiento de Calvino tenía mayor capacidad de expansión
por esa idea del pueblo elegido, de somos los elegidos, y tenían un sentimiento de emprender nuevas cosas, nuevas batallas, nuevas tareas. ¿Por qué se expandió más fácilmente que la doctrina de Lutero? Quizá es porque la ruptura con Roma era mucho más radical, o el propio calvinismo es mucho más radical. Calvino lo que quería era una teocracia. De hecho, instala una teocracia en Ginebra, ¿no? Bueno, usted le llama el ayatolá. Es el ayatolá de Ginebra. El ayatolá protestante. Sí, es lo más parecido que hay al yihadismo. Y sus dichos eran una fatua, ¿verdad? Sí, eran, sí. Él condenaba así, y ese tenía que morir. Sí, así es. Si no morían los que no mataban al que él había condenado. ¿Era un papa o más allá de eso? De hecho, también lo llama papa, ¿verdad? De hecho sí, le llaman el Papa de Ginebra, y a Ginebra le llaman la Roma protestante. Por ese sentimiento. Hablábamos en el corte de que una de las, digamos, ideas que refuerzan la Reforma Protestante es la capacidad de poder interpretar las Escrituras. Pero ¿qué pasa cuando mi interpretación no coincidía con la de Lutero o Calvino? ¿Existía un ambiente de tolerancia? ¿Cómo interpretaban ellos o cómo veían ellos la interpretación personal de las Escrituras? Tolerancia cero. Zwinglio se convierte en un perseguidor de los anabaptistas, a los que ejecuta sumergiéndolos en agua con una piedra en el cuello, por la sencilla razón de que los anabaptistas pensaban que los niños no debían ser bautizados, sino que las personas deben ser bautizadas cuando ya alcanzan un grado de madurez suficiente como para entender la doctrina cristiana. Entre ellos mismos no había ni siquiera tolerancia, de manera que, al igual que la Iglesia Católica se había convertido, o la Iglesia de Roma, de perseguida en perseguidora, los protestantes de perseguidos se convierten en perseguidores. Este es el origen de la guerra, este es el origen de la carnicería en el que van a enfrentarse los dos cristianismos. Todavía no se puede hablar de romanos y protestantes, son dos cristianismos enfrentados que van a provocar durante más de 130 años unas guerras espantosas, y que va a dar lugar a nada menos que a 13 millones de muertos, 13 millones de bautizados, debido a esa intolerancia y ese radicalismo, tanto de parte de Roma como de parte del protestantismo. ¿Quién financiaba estas grandes batallas, estas sangrías, estas masacres? Por supuesto, los príncipes, los monarcas y la Iglesia de Roma, que tenía mucho dinero, claro. Ellos eran los motores de digamos, de este enfrentamiento social permanente. Así es. Se utilizaba la doctrina cristiana como instrumento ideológico para atacar al otro. El odio se predica desde los púlpitos, y el odio es algo que se puede enseñar. De un niño no se puede esperar que tenga odio, sino se le inculca el odio. Y el odio se prolonga durante 130 años de generación en generación. El odio entre cristianos y católicos o romanos y cristianos protestantes es ciertamente horrible. De hecho, lo comprueban el sinnúmero de crímenes que va a tener lugar y que va a alcanzar esa cifra de 13 millones de muertos. No es una cifra inventada, ni mucho menos, está comprobada. Tuvieron mucha oposición, o sea, aunque parecerían muy poderosos, sí había gente que se levantó. Usted cuenta la historia de ¿cómo se llama este? Bolsec, por ejemplo. Este doctor español, a propósito, que es perseguido por la Inquisición española, pide hablar con Calvino, y Calvino le dice que tampoco lo iba a aceptar porque niega la posibilidad de la posibilidad de la Trinidad. Él dice que la Trinidad es imposible, y al final es quemado en Ginebra, pero también en España. La efigie es quemada en España. Es el único cristiano o hereje declarado por ambos movimientos, por la Iglesia de Roma y por los protestantes, y es el único también que es quemado dos veces, una en efigie y otra. Yo creo que es interesante ver, por lo menos en la línea que yo sé en el libro, cómo es que para ciertas cosas sí estuvieron protestantes y yo digo Roma y
yo no sé, luteranos o calvinistas en la misma línea. Por ejemplo, para quemar a este personaje, sí estuvieron los dos y hasta recibieron en cierto momento aplauso por haber hecho lo que hicieron. De ahí la mayoría de cosas estaban Pero equivocados. fue peor con los anabaptistas. Los anabaptistas se pusieron de acuerdo en el Sacro Imperio Romano Germánico, en una de las dietas o asambleas del imperio, para exterminar. La palabra más corriente, más común de los textos de la época es exterminar, al contrario. Y tanto para los romanos como para los protestantes, los anabaptistas eran herejes. Era una herejía con la que combatían. Estos son los antecesores de los menonitas y los Amish y estos y demás. Esos son los antecesores. Y sencillamente, prácticamente casi los exterminan. Y además de la forma más cruel que se puede imaginar. Decía, ¿queréis que a los adultos se les bautice en lugar de los niños? Muy bien, los vamos a bautizar. Y efectivamente los sacaban en medio de los ríos o de los lagos y los ahogaban en el Hay un libro sobre los mártires del anabaptismo, de los anabaptistas, que es terrible, es sobrecogedor, ¿verdad?, del número de muertos. Pasaron de miles, 4 o 5 mil personas, mujeres, niños, ancianos, hombres, que ejecutaron tanto la Iglesia de Roma como los protestantes. Pero es uno de los fundadores de los anabaptistas también, Münzer, que después se convierte en el terror de Europa cuando se va precisamente a Praga. Ahí es donde empieza él a pelear contra todos y a levantar sobre todo una especie de revolución campesina. Lutero tenía, en el fondo, tenía un pensamiento conservador, de tal manera que cuando Münzer levanta a los campesinos, proclamando la necesidad de vivir la pureza evangélica de la Iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, desata un movimiento anarco-comunista. Esa es la mejor forma de describir el movimiento de este predicador, de este Münzer, ¿verdad? Y naturalmente eso los príncipes alemanes, que todavía tenían un espíritu medieval, no lo pueden permitir. Declaran la guerra y arrasan con 140.000 campesinos y los masacran. En su lucha contra Münzer. En su lucha contra Pero Münzer responde también sublevando a millones de campesinos. Sí, eso es. Bueno, vamos a una pausa, la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF Cisma, y seguimos con esta conversación de Cisma Sangriento.